Buenas noches, mi nombre es Juliana Marín Duque y soy estudiante de Administración de Empresas. Em, en este caso voy a hablar sobre el punto número 9, que es la compra del TES por parte del Banco de la República. Se escogió la C, ya que Colombia tiene como objetivo mantener una inflación baja y estable. De esta forma, cumpliendo con unos objetivos dirigidos a llevar inflaciones futuras a la meta establecida dentro de la política. De cierta forma, una inflación baja y estable mejora el bienestar de las personas, tales como la inflación que promueve el uso eficiente de los recursos productivos y reduce la incertidumbre. Otra de las mejoras es que brinda más certeza sobre el desempeño futuro de las inversiones. Y siguiendo con los ejercicios, el punto número 10 lo basé basé las respuestas teniendo en cuenta que la microeconomía estudia las variables individuales, algo que es más pequeño y que sumando cada una de ellas genera una macroeconomía, donde macroeconomía es un estudio amplio y se habla en general de lo más pequeño. Gracias. Ya. Muy buenas noches, apreciada tutora. Mi nombre es Julieta Andrea Castañeda Jaramillo. Es un placer saludarla esta noche. A continuación, mi equipo de trabajo y yo le vamos a sustentar la entrega previa número 3. Empezaremos hablando del punto 11, el cual nos dice, si un abogado está impedido legalmente para ejercer, podríamos afirmar que se encuentra A, desempleado temporalmente, B, desempleado de forma friccional, C, desempleado estructural, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta sería ninguna de las anteriores, dado que el tipo de desempleo que presenta este abogado es desempleo de forma institucional, ya que existe un impedimento de carácter legal para laborar. El punto 12 nos dice, si partimos de una economía cuya función de consumo es 200 más 0.8, sabemos que la inversión se incrementó en 70 millones. ¿En cuánto varía el ingreso de equilibrio? Tenemos que la ecuación del ingreso es con C es igual a consumo, I son los ingresos, G son los gastos, X importaciones, M exportaciones, delta es el efecto multiplicador y es la tasa de impuesto. Procedemos a desarrollar la ecuación, la cual nos da como resultado 1350. El valor de la inversión en el equilibrio. Lo que hacemos es reemplazar el valor del equilibrio en la función de inversión. Le doy paso a mi compañera Sandra, quien nos expondrá el siguiente punto. Sandra, discúlpame, creo que no se te está escuchando. Buenas tardes, tutora María. Mi nombre es Sandra Maritza Hilarión. Para dar continuidad a la sustentación del trabajo, vamos a explicar el punto número 14. En el punto número 14 nos indican que lo de la balanza de pagos. Entonces nos indica que explique cada cuenta con su ejemplo. Entonces tenemos que la balanza de pagos es un documento contable en el que se rigen todos los intercambios económicos y financieros de un país con el resto del mundo. La primera cuenta que tenemos sería la cuenta corriente. Esta cuenta contabiliza los intercambios de bienes y servicios que un país tiene con el resto del mundo. Esta a su vez se divide en tres subbalanzas. La primera balanza es la balanza de servicios, de bienes y servicios.
Los bienes reflejan las importaciones y las exportaciones de bienes de un país, y los servicios, en ella vemos reflejados las ventas que se realizan, las ventas de servicios que se realizan entre países, como por ejemplo pueden ser los servicios de transporte, los servicios de seguro, turismo y viajes. La segunda balanza de esta cuenta es la balanza de rentas primarias, que incluyen todos los intereses y dividendos que procedentes de una inversión o un préstamo que un país le solicita o le realiza a otro país. La tercera balanza de esta cuenta corriente vendría siendo la balanza de rentas secundarias. Estas son la entrega de dinero con destino a otros países sin recibir nada a cambio. Un ejemplo muy normal en Colombia es el tema de los venezolanos, que ellos trabajan en Colombia y envían dinero a Venezuela. Esto quiere decir que Venezuela está teniendo un ingreso de dinero. La segunda, bueno, el saldo de esta cuenta lo calculamos restando. El saldo de esta cuenta es igual a los ingresos menos los pagos. Entonces, si los ingresos son mayores que los pagos, podemos decir que el superávit es por cuenta corriente. Pero si por el contrario los ingresos son menores a los pagos, decimos que el superávit es un superávit por cuenta no corriente. La siguiente cuenta es la cuenta de capital. Aquí se reflejan todas las transacciones de capital que se hacen para realizar una inversión en otros países. Un ejemplo son las ayudas de las uniones europeas para invertir en infraestructura, para la construcción de parques, de hospitales. En esta se divide en bueno, esta cuenta no se divide, sino que esta cuenta se contabiliza. Su saldo es igual a ingresos menos pagos. Entonces aquí podemos decir que si los ingresos son mayores a los pagos, hay superávit por cuenta capital. Y si por el contrario los ingresos son menores a los pagos, tenemos un superávit por cuenta capital. Continuando con la segunda cuenta, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, aquí realizamos un ejemplo. Entonces, nos dicen que una empresa colombiana compra textil español por 400 millones. Como esto es un gasto es un pago que Colombia le está realizando a otro país, lo ubicamos en pagos de bienes y servicios. Los turistas ingleses gastan 400 millones en Colombia. Esto quiere decir que Colombia está recibiendo dinero, está generando un ingreso, lo ubicamos en los ingresos. El tercero es que un banco paga 500 millones de intereses de un préstamo a un banco argentino. Esto quiere decir que Colombia está pagando intereses a otro país. Esto lo ubicamos en los pagos de rentas primarias. Y la cuarta, de rentas primarias. Entonces aquí calculamos los ingresos y calculamos los pagos, es decir que nuestro superávit, nuestro saldo en cuenta corriente vendría siendo de 150 positivo, y de cuenta capital vendría siendo 100, un superávit positivo también. Tenemos, para continuar con las cuentas, tenemos la cuenta financiera. Esta cuenta es de las balanzas de pago, que incluye todas las operaciones relativas a inversiones directas, inversiones de cartera, inversiones derivadas de financieros y activos de reserva entre residentes y no residentes. Estas inversiones se dividen en 5. Tenemos las inversiones directas, inversiones en carteras, otras inversiones, derivados financieros y por último tenemos las reservas. Para explicar cada una de estas, entonces decimos que las inversiones directas son las inversiones que hacen las empresas en otros países para obtener un beneficio a largo plazo.
Las inversiones en cartera decimos que son inversiones en acciones o bonos para obtener rentabilidad a más largo plazo. Las otras inversiones son principalmente préstamos y depósitos que realizamos en otros países. Los derivados financieros o distintos de reservas engloba todas las transacciones de instrumentos financieros más complejos, y las reservas vendría siendo, esto nos indica el valor de la moneda extranjera de las divisas que tiene un país. Continuando con nuestro segundo punto del punto 14, nos indica que haga un análisis comparativo de la cuenta corriente de Colombia en los últimos 5 años, presentando cifras reales. Entonces, en el comportamiento de Colombia encontré que ha tenido que las cuentas corrientes en Colombia es de déficit externo equivalente al 4,4% del PIB, siendo así un total de 8.106 millones de pesos, más altos que el del 2018. Las cifras se explican por la caída que ha tenido Colombia en cuanto a ventas en el exterior y el aumento de giros por parte de las empresas del exterior ubicadas en Colombia. El otro rubro que se destaca y que explica buena parte del déficit es el de cuentas corrientes, es el de rentas de los factores, en donde el déficit fue de 6.594 millones, y en el primer semestre del año le giró al mundo 8.425 millones por cuenta de lo que rentan los inversionistas directamente del portafolio del país. Cabe resaltar que la ola de inversión del portafolio que ingresó en el país durante los primeros 6 meses en el año 2014 fue de 10.770 millones, el doble de lo que se recibió en el año 2013, que fueron 4.907 millones. Con esto doy por terminada la explicación del punto 14. Muchas gracias. Bueno, apreciada tutora María, para dar continuidad a nuestra sustentación, en este momento le vamos a sustentar el punto número 15, el cual habla de las políticas económicas de Colombia. Tenemos que en Colombia contamos con 4 políticas económicas, las cuales son la política monetaria, la política fiscal, la política exterior y la política de rentas. Sandra, qué pena, súbeme un poquito, porfa. Bueno, política monetaria. La política monetaria la lleva a cabo el Banco Central de cada país. En Colombia es el Banco de la República. Este es un organismo independiente que controla la oferta monetaria del país, teniendo en cuenta la producción de bienes y servicios. La política monetaria puede ser expansiva o contractiva. Cuando la política monetaria es expansiva, el banco incrementa la oferta, esto eleva el PIB de la economía. La desventaja de esta política monetaria radica en que al inyectar más dinero a la economía, los precios suben y se produce una inflación. Este tipo de política expansiva se debe llevar a cabo cuando la inflación es baja. Por otro lado, tenemos la política monetaria contractiva. Consiste en la disminución de la oferta monetaria, lo que reduce la renta, la riqueza o PIB del país. Se lleva a cabo generalmente cuando la inflación es muy alta y es necesario controlarla. Esto baja el PIB y el nivel de renta del país, por lo cual no es una opción recomendable cuando los países se encuentran en crisis. Tenemos la política fiscal. La política fiscal la lleva a cabo el gobierno de cada país. Esta política modifica el gasto público o los impuestos. La política fiscal también puede ser expansiva o contractiva. Cuando la política fiscal es expansiva, se sube el gasto público o se bajan los impuestos. De esta manera se eleva el PIB.
Cuando es contractiva, se reduce el gasto público, se suben los intereses y esto provoca una reducción del PIB en la economía del país.